astele.tv. Amigos, bienvenidos. Hola, espero que se encuentren muy bien. Una semana más aquí en su programa La Disidencia. Y pues bueno, hoy vamos a tomar unos temas que están bastante interesantes. Nos vamos a ir directo a temas económicos. Primero que nada, quiero saludar a toda la audiencia que nos ve por las diferentes redes, a nuestra casa ASTL, también a gente de Observatorio Ciudadano, a la gente de Revista Panal, a las redes que nos ven en mis canales, un tal Berman y Alterno 180, a las redes del Troll, etcétera. Toda la gente que nos hace favor de vernos, redes en acción también, que no se me olvide, y toda la gente que nos acompaña como cada semana aquí en La Disidencia. Pues bien, les decía que vamos a irnos a temas referentes a la economía. Y pues vamos a tomar tres temas importantes que esta semana han hecho un poco de ruido, si no es que bastante. Por un lado, resulta que el Financial Times saca un reportaje en donde habla, bueno, es una entrevista, y en donde básicamente le dice a Andrés Manuel López Obrador que pues él está enamorado de las ideas del pasado, que en lugar de llevar al país hacia adelante, estamos retrocediendo como nunca antes. Eso por un lado. Por otro lado, y siguiendo en la misma línea, resulta que por otro año más, México vuelve a quedar fuera del ranking de países más atractivos para la inversión extranjera. Y para rematar, por si esto no fuera suficiente, el INEGI da el reporte de la inflación y dice que se acelera en la primera quincena de marzo, llegando al 4.2%. Así que estos tres temas bastante interesantes que vamos a abordar el día de hoy aquí en La Disidencia, y para ello voy a presentar como cada semana a mi amigo y hermano Octavio Catalán, que a su vez nos va a presentar a nuestros invitados de lujo del día de hoy. Mi querido Octavio, mi hermanito, ¿cómo estás? Octragos, ¿cómo estás, hermano? Pues muy contento de estar una semana más con la audiencia, como bien ya comentaste, de todas las redes de nuestro canal, nuestra alma mater, casi, Astele, pero además te faltaron las redes del maestro Don Ángel Verdugo, que ahora son más asiduos, las personas que siguen al maestro Verdugo, que nos siguen, como muchas veces nos comentan, gente que llegó a vernos a nosotros por Chumel Torres y incluso hasta por Latinos. Entonces es una maravilla que cada vez contamos con una audiencia más nutrida, a los que les mandamos un fuerte abrazo y tenemos el beneplácito de que estén con nosotros y nos sigan cada semana. Hermano, pues hoy me siento muy contento, porque independientemente de que hay dos expertos en materia económica, que además son comentólogos profesionales, opinólogos de todos los días, tengo el placer de decir que soy su amigo. No sé si ellos digan lo mismo de mí, pero yo puedo decir, son dos personas que quiero bien, que estimo, que les tengo aprecio, los conozco hace algunos años ambos, y es una chulada hoy compartir el cuadro con ellos. Espero que se animen más adelante a estar viniendo. De hecho, a uno de ellos creo que estuvo en los primeros programas con nosotros, mi queridísimo Pepe Torra. ¿Cómo andas? Hola, Octavio, Berman. Pues muchas gracias por invitarme por acá. Siempre un gusto compartir con ustedes. Y efectivamente, estuviste en los primeros programas que grabábamos en estudio, antes de que se desatara el tema COVID, ya todo lo que da y nos tuviéramos que ir a remoto. Nos acompañaste también para hablar de algunos temas económicos, según yo recuerdo. Los índices, me invitaste en alguna ocasión, digo que el público tendrá que enterarse que soy el coautor del Índice de Libertad Económica de Norteamérica con el Fraser Institute y Caminos de la Libertad.
bueno, por eso ahí me tuviste presentando un poco del trabajo que hacemos. Oye, pero pero estamos hablando de hace alguna vida con Alzati, me acuerdo, en otro Cierto, programa sí, que sí, sí. tenía con Alzati, Es verdad, sí. en paz descanse. Oye, Pepe, fíjate que siguiendo el tema de la felicidad y que, bueno, no sabemos cómo van los otros datos de esta administración y su otro índice, en muchos de los índices globales, México ha caído en términos de felicidad. Veíamos ahí un reporte que seguramente le vas a querer entrar al dato más adelante. Cayó 20 posiciones en cuanto a cómo se perciben felices los mexicanos. Pero si quieres, ahorita le entramos al índice de Fraser y el otro creo que es de la CEPAL o del Banco Interamericano, no recuerdo bien, pero ahorita le entramos. Y nuestro siguiente invitado, un guanajuatense que siempre anda tirando chingadazos de esos buenos, nuestro querido hermano Gerardo Garibay. ¿Cómo estás, mi Jerry? Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, Octavio, Berman, Pepe, un gustazo estar compartiendo con ustedes este espacio para hablar acerca de nuestro bendito país donde todo está verdaderamente maravilloso, no hay ningún problema. No, este es el país donde todos están felices, ¿no? Los problemas nos caen como anillo al dedo, acá todo está bien. Oye, pues ya Berman planteaba los temas de arranque, que además son los temas que encabezan los titulares o las primeras planas de casi todos los diarios en lo que han sido los últimos 5 o 6 días. ¿Y por qué no nos arrancamos, Berman? ¿Nos ubicas nuevamente el primer tema del Financial Times? Claro, si quieres nos arrancamos con del Financial Times. Pues resulta que ya les comentaba al principio, hay una entrevista con Moisés Naim, que a su vez también es colaborador del Universal, y en esta entrevista él señala que el hecho de las obras como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, etcétera, tal cual así lo dijo, y este fue el encabezado de la nota, demuestran que vive enamorado de las malas ideas. Entonces, el diario británico publica este martes, el día de ayer, un reportaje en el que, de acuerdo a los expertos, López Obrador parece encarnar propuestas y proyectos que llevan al país hacia el pasado, efectivamente. Está orientando todo el panorama, digamos, de México hacia el siglo XX, ¿no? Cuando los países desarrollados, cuando Estados Unidos, por ejemplo, países en Europa, están enfocando todos los esfuerzos para que a más tardar entre el 2030 y algo, llegando al 2050, las energías sean energías renovables, etcétera. López Obrador se encarga de que todo sea pues prácticamente con carbón y anafre. Entonces, ¿qué les parece si nos arrancamos por ahí con este tema? Hermano, te faltó el trapiche, porque ¿qué fuente de energía más pura que el burro, no? Oye, o aquel comentario de Bartlett donde dice que pues la energía solar, cuando no hay sol, pues entonces, pues ¿cómo? Pues no hay luz, sí, claro. Y qué tal que hay un norte, decía. De ese tamaño la ignorancia y la estupidez. Pero bueno, te doy la palabra, Octavio, para que te arranques con cualquiera de nosotros. No, ya directo a nuestros invitados. Es que, la verdad, el destrozo de la economía tiene que ver por todos lados. Yo creo que una de las partes fundamentales, salvo que Gerardo y Pepe me corrijan, uno como abogado y otro como economista, tiene que ver con la violación sistemática al Estado de Derecho. Porque si no genera certidumbre para invertir, pues ¿quién chingados llega a poner su lana en este país? O sea, ese es el problema de fondo. Y luego cuando empiezas a ver que efectivamente, y yo creo que el encabezado de esta nota fue suave, cuando dice que vive enamorado de ideas que no funcionan. No, vive enamorado de pendejadas, ¿no? O sea, para decirlo en buen castellano. Y ya no sé si enamorado, o sea, ustedes, Pepe, Gerardo, ¿creen que hay algo de fondo en la parte, en un proyecto que nadie entiende en lo económico, de apostarle a este atraso tecnológico y a este regreso, no sé cómo decirlo, una involución tecnológica y todas las peripecias a las que le apuesta López? Bueno, yo te diría, yo no creo que sean malas ideas. El que fueran malas ideas
implicaría que es una persona de buena fe que se está equivocando y que si tuviera la información más completa, tomaría una decisión en un sentido diferente. Yo lo que te diría es que más bien son ideas que a mí me parecen perversas, absolutamente negativas, pero son ideas que desde la escala de valores de Andrés Manuel son muy efectivas y por eso las está impulsando. Lo que está haciendo Andrés Manuel, lo que representa el proyecto de Andrés Manuel, es el destruir la transición tecnocrática que empezó en 1977-78 y regresarnos a antes, es decir, a una época donde lo político primaba por encima de lo técnico y donde el poder estaba concentrado en el presidente de la República. Todas estas obras que está haciendo apuntan hacia ese sentido. Desde un sentido estrictamente técnico y estrictamente económico, yo no he encontrado todavía a nadie que me diga que tenía sentido cancelar el aeropuerto de Texcoco a cambio de la cosa extraña que están haciendo en Santa Lucía, pero políticamente tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? La central avionera. No es que ni central avionera, yo creo que en Guanajuato están más bonitas las centrales del Optibús aquí en la ciudad de León que la cosa esa que están haciendo en Santa Lucía. Pero en términos políticos fue un movimiento maestro. ¿Qué fue lo que hizo? Fue llegar y dar un manotazo en la mesa y decir, a ver, aquí no me importa lo técnico, aquí todo lo técnico puede decir A, pero a mí me importa B, porque el que decide soy yo y yo tomo la decisión. Es un poco como cuando el rey Joffrey en Game of Thrones le corta la cabeza a Boromir. Digo, ya estoy mezclando franquicias, pues, pero cuando le corta la cabeza al personaje de Sean Bean, que todo el mundo dice, pero ¿por qué? Si ya había un acuerdo, estaba consensado. No, porque la decisión la estoy tomando yo. Y como yo estoy tomando la decisión, se friega lo técnico y se friega todo lo demás. Porque aquí el que manda soy yo. Y si tú quieres subsistir en este nuevo mundo, tienes que estar bien conmigo. Así, hacia allá va Andrés Manuel. Y lo hemos comentado en otras ocasiones. No es que Andrés Manuel sea chavista, o sea comunista en el sentido tradicional, no es alguien a quien le interese expropiar las empresas, nada más le interesa controlar a los empresarios, no le interesa desaparecer a los partidos, le interesa que todos los partidos le deban a él, no quiere ser Chávez, quiere ser Porfirio Díaz, quiere ser el hombre indispensable para todas las decisiones, y el cancelar el aeropuerto fue una señal muy contundente en ese sentido. A ver, señores empresarios, ustedes son los más poderosos, pues no son los más poderosos. Yo soy el más poderoso porque les quité su aeropuerto, que además tiene también todo un tema sociopolítico detrás, porque fue como la venganza en contra de los fifís. Ustedes querían su aeropuerto de lujo para irse a sus destinos de lujo, se friegan. Ahora sí, como nosotros nos vamos en la TAPO, en nuestro ADO, pues ustedes se van a tener que ir en su Viva Aerobús desde Santa Lucía. Es un tema de revancha, en mensaje apalancado con la intención de dejar en claro que aquí en el gobierno de López Obrador ya no importa lo técnico, importa lo político. Y si lo político dice que es A, aunque lo técnico diga que es B, se aguantan y va a ser A. Oye, pero ¿cuál venganza contra los fifís? Si hay un estudio, hay un observador en los periodistas de las mañaneras que ven que cada semana cambia de zapatos y como esta Laida Sansores, no son de 70,000, además son de 25,000 pesos, cabrón. Entonces, no sé de qué venganza contra los fifís, y sus hijos viven como príncipes austriacos. Entonces, yo francamente no sé a qué te refieres. Es la incoherencia de los chairos, pero emocionalmente tú le preguntas al obradorista y el obradorista te dice eso, es que iban a tener su aeropuerto de lujo, ahora no, ahora van a ser como el pueblo, aunque no sea cierto. O sea, digo, sabemos nosotros racionalmente que no es cierto, pero el obradorismo no habita lo racional, sino lo emocional, porque la mayoría de los seres humanos habitamos lo emocional más que lo racional, y eso es lo que no ha entendido la oposición. ¿Tú cómo ves, Pepe? Yo creo que en raras ocasiones estoy de acuerdo con Gerardo, pero ahora tengo que encontrarle ¿Por qué creen que los trajimos aquí? ¿Para que estuvieran de acuerdo en todo?
Es que, a ver, aquí hay una cuestión en la que de entrada el presidente no nos engañó, nos lo prometió, nos lo dijo en campaña, yo los voy a regresar a la época del desarrollo estabilizador, del milagro mexicano, pero no se refería a las cifras, no se refería a las cuentas, no se refería a que de repente iba a haber inflación cero como hubo con Díaz Ordaz. Se refería a tener como libro de cajón a Ortiz Mena. Y se refería al manejo político con la maestría que tenía Echeverría y se refería a regresarnos, sí, también en toda la cuestión tecnológica ya, o sea, cuando de pronto salen a decirte lo que comentabas, ¿no? O sea, y si hay un norte y si se oscurece el sol y ya nos quedamos sin energía, para gente con ciertas sofisticaciones como, pero qué burrada están diciendo. Pero para quien no sabe cómo funciona una celda solar con educación primaria, secundaria, dices, no, pues sí, obviamente tiene razón el presidente. Lo que pasa es que hay unas fuerzas que están ahí que quieren hacer negocio con estas celdas solares y el presidente nos está protegiendo, ¿no? No está saliendo ahorita, o sea, sale ahorita en el total agresión en contra del Poder Judicial a decir que, ok, si los jueces y al final la Suprema encuentra que esto es inconstitucional, tendré que doblar las manos, ¿no? Cuando horas antes te dice que había que proceder en contra de estos jueces que claramente tienen las manos sucias. Pero te dice, bueno, tendré que doblar las manos, pero habrá que modificar la Constitución porque no podemos ser cómplices del saqueo. ¿Cuál saqueo? No explica cuál es el saqueo, pero simplemente el manejo del lenguaje. La gente que se queda con el... Puede ser que está hablando de su propio saqueo. O sea, digo, cuando la gente se queda con el encabezado de la jornada de la mañana, que es no permitiremos el saqueo, primera plana, dices, el presidente nos está defendiendo de un enemigo que es absolutamente imaginario y que igual que Gerardo, yo no creo que ese enemigo viva en la mente del observador. No creo que sea una cuestión de tengo realmente buenas intenciones de proteger a la gente del saqueo, no, es una jugada maestra en la que se están inventando, o sea, es el populismo del libro, nos vamos a inventar a este enemigo. El imperialismo yanqui, pero como estamos pegados a los gringos, es el pinche neoliberalismo, ¿no? Le llames imperialismo, le llames neoliberalismo, le llames los fifís, como, o sea, nos está defendiendo. Los molinos de viento, Pepe. Exactamente, nos está defendiendo de estos gigantes, y en este caso son realmente molinos, bueno, turbinas de viento de las que nos está defendiendo, ¿no? Y él las ve como este ogro, no, es una cosa, pero lo sabe manejar, y ahí es donde está justo lo que decía Gerardo, ¿no? O sea, en ese manejo del discurso, está sumando voluntades que diciendo barbaridades, pues. Hermanitos, estamos en tiempo de un corte, pero regresando tenemos que llegar al tema de cómo el populismo lleva al fracaso económico, que tendría que ir de la mano del segundo tema. Mi querido Berman. Sin duda, este tema nos lleva así de corridito con el siguiente bloque, así que amigos, estamos de regreso aquí en La Disidencia y dejemos que siga hablando la libertad. Ya volvemos. Qué respetuoso andas de los tiempos con nuestro productor, mi querido hermanito. Ya nos sonaron las orejas. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en el segundo bloque y extrañamente Pepe y Gerardo coincidieron. Eso es como para aventar cohetes. Y bueno, decíamos que este primer tema que estábamos tratando en el primer bloque nos lleva de la mano directamente al segundo, porque resulta que México, de nuevo, está fuera del ranking de países más atractivos para la inversión extranjera. Es decir, si en algún momento México era un lugar en donde empresas transnacionales tenían puestas los ojos para poder meter dinero y hacer crecer sus empresas y demás, hoy la realidad es que muchas de ellas, incluso las que ya llevaban tiempo aquí, están saliendo del país y se están llevando pues toda su inversión porque realmente no hay estabilidad, porque no hay certeza. El presidente cada mañana sale a decir una serie de estupideces
que lo menos que da es precisamente esa certeza para poderse quedar aquí en el país y seguir invirtiendo. Así que, pues ese es el panorama, y no sé, Pepe o Gerardo, ¿quién se quiere arrancar? Mira, ya por muchos años, cuando hemos medido la libertad económica, hemos visto que México se destacaba en dos cosas. Se destacaba en materia de manejo de la política monetaria. Digo, no me gusta decirlo como economista de la escuela austríaca, pero México lo hacía bien, lo hizo bien durante mucho tiempo en materia de política monetaria. La otra cosa en la que lo hacíamos bien era en comercio internacional. Pero en lo que lo hacíamos mediocre a mal es en toda la cuestión de Estado de Derecho, en el que se miden variables que tienen que ver con la confiabilidad de las cortes, con la interferencia judicial en el Estado de Derecho, con qué tanto había un respeto a la independencia de las cortes como tal. Hoy, al menos en eso, nos están mostrando totalmente pues lo contrario a cómo se deberían de hacer bien las cosas, ¿no? Aquí vemos, obviamente, los ataques constantes al Poder Judicial, obviamente tienes a la Guardia Nacional haciendo de policías, tienes a la Marina haciendo de policías, que son ya de entrada cosas que generan costos de confianza. Eso ahuyenta, bueno, no solamente ahuyenta la inversión extranjera, sino que también limita la inversión propia, nacional. Ahora, a eso súmale que te están cambiando de discurso, que no hay certeza para nada, que igual a discreción el presidente dice estos contratos sí, estos contratos no, o que si no le caes bien, de pronto te van a someter la instalación de tu planta a una Auditoría. No, deja tu auditoría, que lo van a poner a votación, lo van a poner en una consulta, digo, ya lo vimos con la planta cervecera, ¿no? Con Alicia Brands. ¿Qué pasó? De repente te cierran la planta en una consulta en la que hubieron 8,000 votos, ¿no? De una población de N, y al final pues son los grupos de poder del presidente los que siempre desdeñas al pueblo bueno, mi querido Pepe, al pueblo bueno demócrata y participativo que tenemos. No, a mí me gustaría ver, o sea, y aquí hay una cuestión que la he estado viendo, tenemos, digo, saliéndome un poco del tema, pero tenemos el precio de la gasolina yéndose por los cielos y a niveles mucho más altos que cualquier gasolinazo de Peña Nieto, y el pueblo bueno ahora está mansito, está callado, ya no se soltó el tigre. ¿Qué estaba pasando ahí? Pues no quisiera yo ver una teoría de conspiración, pero carajo, ¿quién estaba organizando los saqueos? ¿Quién los estaba organizando? Ya no pasan. El conspiracionista soy yo, Pepe. No me hagan pensar mal que era mi viejito chulo cabecita de pañal. No, él es un hombre bueno que llegó ahí por el consenso de las mayorías. Ustedes piensan demasiado feo de mi presidente joven. Oye, perdón, Octavio, pero por otro lado, o sea, no solamente ya la certeza en el nivel internacional, ya la certeza al nivel individual. El senador Monreal moviendo una iniciativa para que no puedas fumar en el carro. Madre mía, o sea, ya ni siquiera puedo tener certeza de cuáles van a ser las condiciones para mí mismo, ¿no? O sea, ya no me imagino ya las corporaciones que podrían venir a invertir, es una desgracia. Ahorita caemos en el tema de cómo violentan la individualidad, porque ya son unos chingados excesos, y además en los últimos días, en las últimas horas, se ha hablado de que se van a cambiar las constituciones de los estados antes de que cambien los congresos derivados de las elecciones del próximo 6 de junio. Pero también ya el presidente en las mañaneras pasadas dijo, vamos a cambiar la constitución. O sea, ese pinche temor que teníamos muchos, ya hoy dijo de forma manifiesta, vamos por la constitución. Y vamos a quitar todo lo que huela a neoliberalismo. No sé qué chingados es eso, pero ya marcó una línea. Pero además, un estilo Vargas de la ley de Herodes, así tal cual. No, es que Varguitas está en pleno. Entonces, vamos en orden, porque hablábamos en el bloque pasado, cerrabas, Pepe, hablando de que parece que están siguiendo el manual básico del populista latinoamericano, ¿no? Y por otra parte, la siguiente nota, esta que estamos en este bloque, habla de cómo ha caído en el ranking mundial México, independientemente del tema de la felicidad, de la competitividad. A ver, las políticas económicas de este país en este momento son un fracaso. Y yo creo que hasta que no... A ver, yo no entiendo una cosa y ayúdame a entenderlo, Gerardo.
Porque el ciudadano reacciona cuando los pesos que trae en la bolsa no le alcanzan. Cuando dicen, ay cabrón, ¿cómo pago la combi, el taxi, la despensa la modesta despensa para mi familia? O sea, ya olvídate de las colegiaturas, ya estamos hablando de una clase media muy acomodada. No, ¿cómo pago el día a día? Y la economía va tan mal, se supone, se traduce en cómo se refleja en el bolsillo del ciudadano de a pie, y me asusta que no se despertó la fiera. O sea, que estamos en un belvedere de alegría, ¿no? ¿Cómo explicamos esto, Gerardo? Bueno, lo primero es que la pirámide de Maslow está profundamente equivocada. De hecho, bueno, el propio Maslow acabó arrepintiéndose de haberla hecho y diciendo que no la utilizaran tanto. Pero además, Venezuela y ahora México nos enseñan que la pirámide de Maslow está profundamente equivocada. Para los seres humanos, lo más importante no es comer y beber. No son las necesidades físicas, son las necesidades emocionales. Entonces, cuando hay un gobierno que satisface, aunque sea de manera corrupta y perversa, estas necesidades emocionales, este gobierno se va a sostener. ¿Por qué se sostiene el chavismo en Venezuela? Bueno, ahora el madurismo, que es como chavismo peor. Pues porque a la mitad de los venezolanos se sienten identificados. Y, oye, es que ahorita comes menos de lo que comías hace 20 años, sí, pero hace 20 años yo no era nadie. En cambio, hoy soy el que encabeza el comité para la repartición de los claps en mi colonia. Entonces antes no era nadie, ahora soy alguien. Y reparto unas madres de las que como una quinta parte de lo que comía antes, pero tengo estatus. Y para las personas ese estatus, ese sentirse parte de un movimiento es mucho más valioso que la comida. Entonces, ¿cuál ha sido el problema acá en México? Que la gente no se sintió parte de la transición tecnocrática. Los tecnócratas fueron técnicamente hábiles, lograron muchas cosas muy importantes, pero siempre fueron unos... ¿A qué hora sale este programa en horario? A las 4 de la tarde. No puedo usar todo mi lenguaje. Pero siempre fueron unos malditos odiosos. Entonces, el problema, ¿por qué López Obrador mantiene la popularidad que tiene? Porque la oposición es odiosa. Y entonces, cuando hablas con la gente y ya te empiezan a soltar la neta, te dicen, sí, vivimos más mal con López Obrador. Sí, no nos cumplió, pero no están ustedes en el poder. Y luego sale el imbécil, el robot inepto de Ricardo Anaya. No, compren caguamas de 2,000 pesos, demostrando que el tipo ni sabe qué es una caguama, ni se ha tomado una caguama en su maldita vida, ni sabe lo que son 2,000 pesos porque es lo que da de propina en un restaurante. Y se pone a regañar a la gente. Entonces, ¿por qué no a ver, Gerardo, cálmate, estate sosiego. Claro que compra caguamas, pero Miller en Estados Unidos y en dólares, por eso hizo la conversión a 2,000 pesos, hermano. ¿No te acuerdas que vive en Atlanta la mitad del año? Y la otra mitad de vivir en París, y francamente que ya se quede. O sea, el problema es que el problema de México es como el de Venezuela. ¿Por qué siguen los populistas en el poder? Porque la alternativa es igual o peor. Porque la alternativa es odiosa. ¿Por qué Chávez ganó todas las elecciones? Porque volteabas a ver a los opositores venezolanos y estaban del asco. ¿Por qué Morena va muy probablemente a ganar las elecciones del 6 de junio? Porque volteas a ver a Va por México y la neta es que no te animan. O sea, yo en 2018 fui a votar por Anaya tapándome la nariz del asco y casi vomitándome saliendo de la casilla. Y ahorita ves muchos otros candidatos de la oposición están igual. Y la gente dice, no, es que ustedes son odiosos. Y la oposición no solo no entendió lo que pasó en 2018, no generó liderazgos nuevos al grado que están teniendo que sacar de la tumba a Diego Fernández y a Santiago Krill, que tampoco fueron muy populares en su momento. Y entonces, pues el resultado es que no hay alternativa. Para que la gente se movilice, la gente no solo tiene que sentir que algo está mal, sino tiene que sentir que hay una alternativa viable. López Obrador le vendía eso a la gente. La oposición no lo ha logrado. Esa es una. Y la otra es los destrozos, por supuesto que los movilizaban grupos de choque que desde la época del PRI existían. O sea, eso siempre se supo en México. La política se hacía con, de manera, digamos, política, digamos, y también abajo tenían sus grupos de choque, los distintos grupos del propio PRI, para darse sus estate quietos y de repente se agarraban a golpes y ya luego negociaban. Esos grupos los heredó López Obrador, o los heredó el movimiento político de López Obrador y lo sabe utilizar muy bien.
Pues ya te cumplieron, ¿no? Únanse, carajo, ya están unidas la oposición y ahora nada te gusta, ¿no? Oye, pero, a ver, por alusiones personales. Este es un programa digno para la oposición, para que reflexionen, y tú estás ventaneando que mueven con muñeco de ventríloco a ciertos viejitos que resucitaron de la oposición, cabrón. No, o sea, yo, y decía Pepe, es que yo en 2018 dije, únanse, carajo, y sí, ya se unieron, que es el primer paso. El segundo paso es únanse alrededor de un mensaje que funcione, y si no encontramos ese mensaje que funcione ya, se van a perder estas elecciones. Y si se pierden estas elecciones, olvídense del 2024. No, porque no va a haber 2024. A ver, imaginemos el pinche ridículo de que todos unidos no pudieron contra López. No, qué fiasco. No. Y además es una confirmación de narrativa, o sea, él habla de la conspiración, de la mafia del poder, y sí, ahí están juntitos. Y qué vergüenza, Marco Cortés, de verdad, que o sea, es impresionante lo pobre que puede ser un partido como el PAN en posición, o sea, que tantos años fue esa gran esperanza en la oposición. Hoy el PAN se ha convertido en un hazmerreír, lejano a sus propios principios, buenos o malos, pero lejano a sus propios principios, queriéndose congraciar con la izquierda, con el progresismo más vil, queriendo comprar voluntades de gente que jamás en la vida... Mira, lo voy a decir de una forma que puede sonar poco políticamente correcta, pero lo que está haciendo el PAN hoy es como si el Partido Republicano quisiera jalar el voto negro y se abocara exclusivamente a eso. A ver, los afroamericanos no van a votar por el Partido Republicano en general. O sea, el 80% no va a ir a votar y el 20% restante va a votar por el demócrata. Así es como funciona. Y acá quiere de pronto el PAN pintarse de rojo y querer jalar los votos que van a estar votando por el PT o por el PRD, es no entender el campo de batalla, es no entender cómo se juega la política y no luchar por el alma del votante indeciso, que al final es al que puedes jalar, y además, no solamente no ir por el indeciso, sino darle la espalda a tus cuadros. O sea, el panismo fuerte no cree en el mensaje de Cortés, no cree en Anaya, ya lo demostraron, gran parte se jaló con Calderón y ahora quieren jugar a una nueva, o sea, a una nueva oposición que no se puede ubicar, que exactamente sí, tal cual como lo dijo Gerardo, es lo mismo que pasó en Venezuela. La oposición quiere jugar a yo también soy chavista, en este juego de la identificación y dicen, bueno, ¿por qué voy a votar a Leopoldo? ¿Por qué voy a votar a Capriles? Si al final también son chavistas y Maduro es al que Chávez dijo que había que votar, ¿no? Un buen amigo, fíjate qué interesante, decía, el mensaje de Anaya en el 18, con el tema del salario universal o una jalada así que sacó por darle gusto al PRD, decía, pues era un mensaje de populista. Entonces en el colectivo es, pues ¿por qué voy a votar por el populista en ciernes cuando tengo al populista consumado, no? Y no me suena muy descabellado de lo que están planteando en este momento. O sea, si se quieren subir al tren del mame en esa lógica narrativa, van derechito al fracaso. A menos de que, como dice Gerardo, se encuentre un mensaje donde lleve implícito un mea culpa. Sí, señores, la cagamos, dicen que el PRI robó más, no mamen, estos están robando a manos llenas, ¿no? O sea, ¿tendría que ir por ahí, Gerardo? Sí, de entrada tienen que reconocer lo que pasó en 2018. O sea, reconocer que el PAN traicionó las expectativas que generó a la militancia de la sociedad en general con Fox y con Calderón, porque las expectativas eran demasiadas, lo que sea. El caso es que la gente se siente traicionada. Eso se tendría que reconocer y a partir de ahí reconstruir. Y otro, el mensaje, traen el mismo mensaje del 2018, ese mensaje de futuro que es malísimo. Ahí lo explico un poco más a fondo en uno de mis artículos para el American, pero básicamente el futuro es un lugar bonito para los que estamos en el círculo rojo, para los que sabemos andar en Zoom, para los que estamos en este mundo digital. Para nosotros el futuro nos va a ir mejor, vamos a poder viajar más, el futuro es padre. Para una persona que trabaja en una tienda y que ve en un Walmart y ve que empiezan a poner cajeros automáticos para el checkout, para una persona
que no entiende las nuevas tecnologías, que no entiende que ahora todo se va a hacer con computadoras, que no está metida en el futuro es un lugar que le causa miedo. Entonces, cada anuncio que hace el PAN diciendo, bueno, y el PRI, porque con MIT también traían, es que MIT se me hacía mucho mejor persona que Anaya, pero traía el mismo mal mensaje. Cada vez que ven un anuncio del PAN diciendo somos el futuro, esa gente se le aleja. ¿Por qué? Porque yo no quiero ese futuro que no entiendo, ese futuro en el que no voy a tener trabajo, ese futuro en el que voy a ser irrelevante, como decía Panteón Rococó, en un mundo globalizado la gente pobre no tiene lugar. Y racionalmente podemos despedazar toda la canción y esa frase, pero emocionalmente así se siente la gente. Yo nunca te había escuchado hacer filosofía de banqueta, Gerardo, nunca. En la banqueta está la filosofía, en el pueblo está la mejor filosofía, porque eso es lo que la gente cree. Hay millones de mexicanos que sienten eso, que sienten que el mundo moderno los está dejando atrás, que no se sienten cómodos y que en cambio cuando López Obrador les dice vamos a regresar al pasado, a un pasado que entienden, a un pasado donde podían hacer cochupos, a un pasado donde ellos eran algo, pues lo aceptan. Y si a cambio va a venir una crisis económica, que venga una crisis económica, porque para ellos prefieren, millones de personas, tener un estatus y vivir en un mundo que entienden, aún comiendo menos, que tener más cosas materiales en un mundo que no entienden y en el que se sienten irrelevantes. Hermanitos, tenemos que hacer la moción de orden en términos de nuestra producción y vámonos a un corte y retachamos. Así es. Regresamos, amigos. Tengo que entrar yo, mi querido Berman, porque ¿sabes qué extraño mucho de hacer el programa en foro? La cotorreada que nos echábamos entre bloque y bloque en los comerciales, platicando con nuestros invitados. Luego ahí decimos más imprudencias de que se ponen muy sabrosas. Yo extraño mucho grabar en foro, pero aunque la virtualización nos eficienta bastante más. Date, mi hermano. No, que decía que me quedé pensando en lo que decía ahorita Gerardo, y entonces realmente el panorama no se ve nada esperanzador. Es decir, para la gente que de alguna manera no estamos de acuerdo con la forma de conducir el país de López Obrador, pues no se ve el panorama muy esperanzador, ¿no? Es decir, ¿para dónde jalas el mensaje? ¿Hacia dónde diriges el discurso para convencer a la gente de que López Obrador no es la mejor opción? Y ya estamos a nada de las elecciones, o sea, y lo he comentado en otros espacios, estas próximas elecciones del 6 de junio, desde mi particular punto de vista, son pues decisivas. Es decir, yo sí veo que si en estas próximas elecciones no logramos quitarle esta mayoría a Morena, yo creo que nos aventaremos por lo menos, otro sexenio más de Morena, ¿no? Entonces, sí me quedé pensando mucho en eso, Gerardo. ¿Ves algún rayito de esperanza por ahí? Algo que aunque sea milagrosamente pudiera suceder por parte de la oposición, vamos, o de alguien, algún líder que de pronto pueda surgir y jalar ese voto. Bueno, de aquí al 6 de junio lo que nos queda es prender nuestra velita a las estructuras partidistas. Las elecciones intermedias en México siempre disminuye el porcentaje de votación. En México, en las generales, siempre vota 60%, desde el 97 se mantiene este ritmo, y en las intermedias vota 40%, más o menos. ¿Qué significa? Que esto va a ser de quien acarrea más votantes. Si el PRI la juega con el PAN de a de veras, si el PRI no chaquetea con López Obrador, hay una opción real de por pura estructura, por pura fuerza bruta, competirle a Morena, porque además Morena no es un partido, Morena es un movimiento que todavía no acaba de cuajar, y eso que implica que va a ser mucho menos efectivo a la hora de acarrear votos, de convencer voluntad, de lo que son los partidos tradicionales para acarrear votos, para movilizar la acción ciudadana. Entonces, ahí está la esperanza.
en que Morena cometa errores, diríamos en tenis, errores no forzados. Esa es la esperanza. Y lo otro es, aún 2021, si no se desarrollan liderazgos fuertes de aquí a 2024, la oposición no puede llegar con Diego Fernández de Zombibayos o con Santiago Krill o con Anaya y pensar que va a ganar. Ni con mí, por muy bien que me caiga. Se necesita alguien distinto. Se necesita alguien que tenga el feeling social de Gilberto Lozano sin ser Gilberto Lozano. O sea, se necesita alguien que pueda bajar. No sé si te vamos a volver a invitar a este programa. Bajarse del nivel de la arrogancia tecnocrática y ser pueblo sin caer en los delirios en los que luego cae y frena. O sea, ni muy, muy, ni tan, tan. Se necesita como un punto intermedio. Si pudiéramos agarrar a Anaya y a Lozano en una licuadora y mezclarlos y que saliera algo intermedio, a lo mejor por ahí pudiera ser. Pero la verdad es que ahorita yo prácticamente no veo quién, sobre todo porque no veo que ni siquiera las estructuras de los partidos entiendan qué es lo que hicieron mal en 2018. No han entendido que su mensaje tecnocrático no funciona, no han entendido que su apuesta por el futuro es contraproducente, no han entendido que su obsesión con quedar bien con los progres de la Condesa y de la Roma no les va a dar ningún voto. Bueno, hasta Movimiento Ciudadano tuvo más sentido de no darle curules a Ahora MX cuando el PAN sí se las dio en 2018. Y mientras no entiendan eso, no se va a corregir. ¿Y qué va a pasar si no se corrige? Vamos a llegar al 2024, así con una gran alianza opositora que va a dar un caprilazo, va a ganar el de Morena con un 55%, va a quedar el opositor con un 45% y va a ser ¡chin! Perdimos, nos quedamos cerca, pero perdimos. Y va a ser aguantarnos 6 o 12 años de un partido de Estado, que no sabemos qué va a pasar con Morena. Morena puede convertirse en algo parecido al PRI, puede convertirse en un chavismo, puede convertirse en un noroñismo, como todavía Morena es una cosa gelatinosa que no cuaja. No sabemos exactamente en qué va a cuajar y qué tan horrible va a ser el monstruo en el que cuaje. Muy bien. Sí, pues un mensaje, después de esta apología de Gerardo a Lozano, yo creo que ya tenemos que invitar al Lectomamón, mi querido Berman, porque... No es apología, no es apología. Es que pones una licuadora a Lozano y no, hombre, ahí saldría como un Terminator con la movilidad de C-3PO. No, o sea, digo, la psicopatía del Lozano con la robotismo. Oye, la gracia de Jar Jar Binks, ¿no? Te excediste un poquito, Gerardo, el día de hoy, te saltaste las trancas un poco. A mí hay una cosa que me preocupa en eso, porque hubo un candidato en la elección pasada que fue una total, o sea, que manejó un discurso totalmente diferenciado, que apeló a los sentimientos del pueblo, que llamó al voto que no era de los clientes, de las clientelas usuales del PRD y de Morena, y que fracasó rotundamente, que fue Mikel Arriola, hoy presidente de la Liga MX. Pero Mikel manejó un discurso de valores familiares, si quieren, de dientes para afuera, manejó un discurso de Morena y el PRD se han olvidado de Iztapalapa para darle todo a los hippies apestosos de Condesa y Roma, y de todas maneras fracasó rotundamente, ¿no? Hay algo ahí más allá del mensaje, y creo que ya la capacidad de movilización de los cuadros partidarios por parte de todos los partidos opositores está ya en los suelos, al menos aquí en la Ciudad de México y en muchos otros estados. Se los dice un anarquista, esta es la elección más importante de la historia de este país y no veo cómo podamos resolver la ecuación para que esto cuadre. O sea, tengo toda la esperanza en que la gente va a salir y va a balancear ese Congreso y nos va a dar 3 años más de respiro. Pero yo no veo cómo puedan el PAN o el PRI, porque ya probaron, insisto, lo de Mikel fue una cosa inaudita. Yo decía, jamás había oído un candidato en México hablar así de fuerte y de pronto tener hasta esos comentarios, pues ya en contra de todo el status quo, no siendo políticamente incorrecto, diciendo ya, básicamente diciendo el Morena solamente está atendiendo a los bicicletos abortistas, ¿no? Y yo voy a atender al pueblo y le voy a traer agua a Iztapalapa. ¡Wow! ¿No? Un discurso diferenciado. Puedo estar de acuerdo o no, pero era algo diferente
y quedó en tercero detrás de la Aeromoza o sea, vamos. La cara no le ayudaba. También, o sea, no tenía como que nada de carisma, ¿no? También. Eso sí. Oigan, hay una frase, bueno, no una frase, una idea que mucha gente la ha comentado, ¿no? Que la ha expresado así, que a este país lo mueve la clase media. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y que ustedes ven posible de pronto que surgiera un tipo como en Brasil, Bolsonaro, por ejemplo, o en su momento Trump en Estados Unidos, es decir, populistas, pero de la otra ala. ¿Y qué tanto funcionaría alguien de ese tipo aquí? ¿O no? Definitivamente no. Tendría que Pero, perdón, yo no creo que sea así, yo creo que más bien es cuando. O sea, eventualmente lo vamos a tener esa reacción. Esperemos que sea más pronto que tarde, ¿no? Porque muy sinceramente, con todo el discurso que le llaman discurso de odio, tanto de Bolsonaro como de Trump, al final los resultados no fueron tan terribles. Digo, el resultado terrible de Trump es habernos dejado a Joe Biden presidente, como del vecino del norte, ¿no? Pero los resultados no fueron tan feos, no hubo ni muro, no hubo ni... O sea, Bolsonaro al final acabó pasando legislación pro LGBT cuando él era el que había dicho que si tuviera un hijo gay se lo iba a quitar a madrazos. O sea, el discurso es una cosa y al final esta gente logró elegirse. Ahora también te puede tocar que sea un tipo que sí se crea su propio discurso y que de pronto haga cosas terribles, ¿no? Pero de que va a llegar, porque si no se para, o sea, si esto no se para en este año, en esta elección, y la reacción va a ser necesaria y va a ser justa. Y bueno, pues ahí veremos quién pueda venir. Ahora, el asunto es que, pues de quién nos vaya a tocar, ¿no? ¿Quién va a ser esta figura? Porque puede ser que sea Lozano. No. Ya se están excediendo con ese nombre en este programa. Los llamo al orden, amistosamente. Tiene razón en algo, Pepe, y es algo que yo también he comentado. López Obrador no es lo peor que le puede pasar a México. O sea, cometió un enorme error, por ejemplo, del PAN al decir, es que Peña es lo peor que le puede pasar a México. Y ahora vemos que Peña no era ni de lejos lo peor que le podía pasar a México. Extrañamos a nuestro querido Peña Nieto. No vaya a pasar que en 2024 extrañemos a nuestro querido López Obrador. O sea, yo sí creo que del fracaso de este gobierno va a surgir una reacción. No estoy seguro que vaya a ser una reacción hacia la derecha. O sea, yo no descarto un presidente Noroña, o alguien mucho más radical hacia la izquierda, que el discurso sea, lo que pasa es que Andrés Manuel no fue lo suficientemente izquierdista, entonces voy a llegar yo sí voy a expropiar, y yo sé. Sí hay esa probabilidad, por eso es tan importante que se desarrollen estos liderazgos de acá al 2024, y ayudará mucho que no nos pasen por encima el 6 de junio del 2021, pero se necesitan que sean liderazgos auténticos. ¿Cuál fue el problema con Miquel? Miquel nadie lo conocía, lo ves y dices dónde quedó el resto de la familia Telerín, y de repente sale con un discurso que, perdón, nadie se lo creyó en los propios grupos pro vida, salvo 2 o 3 que lo andaban ahí impulsando. El resto de la conversación, los grupos pro vida, a ver, este güey fue el que aprobó cuando estaba en Secretaría de Salud el protocolo abortivo. Entonces no se le creía, no era auténtico. Necesita ser alguien a quien se la creas y que además haga clic con las personas. Trump funcionó también en Estados Unidos porque es un gran comunicador, es algo, tiene muchos defectos, pero tiene una virtud en la comunicación que hace clic con el pueblo. López Obrador tiene algo así con el pueblo mexicano. Se necesita alguien desde la derecha, una derecha popular, que logre tener ese clic con el pueblo sin estar completamente loco. Ese es el enorme desafío. Si logramos encontrar un líder así, ya la hicimos. ¿Qué queda derecha en México? O sea, esa sería mi pregunta, perdón, Octavio, que interrumpa, pero ¿hay una derecha en México hoy? No que tenga los pantalones para salir a decirlo así, pero yo creo que sí hay. Hay una derecha. El tema es que no salen con un discurso lo suficientemente coherente y con arrojo, pero yo creo que sí hay. O sea, a ver, y era mi siguiente pregunta, si bien era un placer tenerlos a ustedes antes de que empezaran a hablar de Gilberto. Cosa que ahora ya no lo sacamos nosotros. Y siempre apreciamos sus
sus reflexiones en materia económica, además de su amistad. Yo les quisiera hacer una pregunta que no tiene nada que ver con lo económico. O sea, ¿pudieran ver ese liderazgo en alguno de los gobernadores salientes que pudieran tener un tiempo, digamos, considerable para seguir tejiendo política hacia el 24? Híjole, ese silencio estuvo brutal. ¿Cómo? Cuauhtémoc Blanco tiene un enorme potencial. No, está Alfaro en Jalisco. Alfaro hace clic con la gente. A mí no me agrada su estilo, no me gusta Movimiento Ciudadano. Oye, ese es otro dictadorzuelo en potencia, pero ¿no? el tipo le arrebató Jalisco al PAN, o sea, eso requiere habilidad política. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinúe, me parece una persona que tiene talento político. No sé si tenga la inclinación o el tiempo como para poder dar el brinco a la escena nacional, sobre todo considerando que a los estados, el gobierno federal los tiene agarrados de los no puedo decir. Diría Berman de las joyas de la familia. De las joyas de la familia, entonces tampoco pueden ser tan combativos. Quizá más bien habría que buscar dentro de la Cámara de Diputados o alguno de los senadores que lo proyecten y que haga ese clic, sobre todo que sea auténtico, que no se sienta forzado. Anaya visita, pero se siente forzado y siempre se va a sentir forzado. ¿Por qué? Porque no le sale natural, no es televisivo, como diría Carlos Alasraqui. O sea, no le está pegando irse con su sleeping bag a acampar en el agro. No se la crees, o sea, parece Huaytexican en Misiones. O sea, la oposición necesita ser menos Huaytexican. O sea que lo disfrazamos un poquito más y es como Mormón tocando las puertas del vecino. Sí, o como Chico Lasalle que se fue a Semana Santa a la comunidad, pero después va a regresar a su mansión en la parte más rica de la ciudad. Cuando López Obrador se echa un taco de birria, se lo crees. Cuando Anaya se echa un taco de lo que sea que se haya echado en el meme, no se lo crees. Y eso no es que Anaya sea bueno o malo, es una cuestión cultural, es algo que Anaya no puede corregir. Anaya tiene que entender que él no puede ser candidato. Puede ser un gran secretario de Gobernación, pero necesitamos de candidato a alguien que haga clic con el pueblo, que se sienta auténtico, que sea derecha popular sin estar loco. Hermanos, tenemos que cerrar el programa. La verdad es que con ustedes la plática se me fue como agua. Antes que nada, tus redes, Gerardo, para que la gente te ubique, los medios, qué días transmites, todo. Échate el comercial. Ok, bueno, pues @Garibay Camarena en Twitter, Gerardo Enrique Garibay Camarena en Facebook, escribo en el American.com, ahí van a encontrar mis artículos y bueno, pues estamos a la orden en esta lucha. Oye, ¿todavía traes de forma disciplinada, algún día que estés grabando, que estés subiendo videos o los en vivos que hacías? Ahorita con unos amigos estoy haciendo un programa que se llama ¿Y qué hacemos? Los martes a las 9 de la noche y mis lives personales de plano los suspendí porque no me da la vida. Oye, ¿por qué redes este programa del martes en la noche? En Facebook ¿Y qué hacemos? MX. Okay, ahí tienen el tema. Pepe Torra, bueno, pues el rey de los libertarios, Laya, libertad aquí y ahora. Dale, Pepe, todo tu show. Bueno, en Twitter me pueden seguir en @Pepe Torra, al podcast en @Laya Podcast y en Facebook como facebook.com/Laya Podcast y nos pueden descargar a mí, a Hugo y a Eric en sus agregadores de podcast o en Spotify como Libertad aquí y ahora, Laya. Ok, y bueno, si siguen también, Pepe, los lives que luego te avientas de descargo emocional que decías hace rato, ¿es en tus redes personales o en los de Laya? La página de Facebook, facebook.com/Laya Podcast, ahí en las mañanas, cada tercer día en línea, como 8:30 a 9, me aviento ahí un rant personal sobre el tema. Ya los he tenido como escuchas a ustedes, les agradezco. Hombre, luego hasta interactuamos y se pone bueno. Y la verdad es que fuera de que no es guayabazo, no es que sean mis amigos, son dos personas que valen la pena seguir en sus redes, suelen ser bastante más serios que Berman y que un servidor, y le entran al análisis de los demás. Bueno, Pepe luego no es tan serio en los layas, le entran bueno a los madrazos en las noches entre Hugo y Eric, se pone muy bueno, recomendadísimo. Sigan a Laya y también a Gerardo en sus redes, ya los dijeron. Berman, anuncios parroquiales de
programa con Alarraqui y no sé qué otros tengas ahí. No, pues ahorita nada más el de Alarraqui, que va a salir, este programa, La Disidencia, sale mañana jueves, que también ahora con Alarraqui Atypical TV, en el programa ¿Por qué? Estaremos a las 2 de la tarde en vivo. Por primera vez vamos a estar transmitiendo en vivo, los anteriores los habíamos grabado. Entonces, a ver qué tal nos sale. Cuando la audiencia vea este programa, busquen al de las 2 de la tarde, que seguramente se estará retransmitiendo en las redes de Alarraqui, ¿correcto? Correcto. Y pues nada más por el momento, mi querido Octavio. Y pues muchas gracias Pepe, muchas gracias Gerardo por acompañarnos en este programa. La verdad es que nos daría para seguirnos un par de horas más por lo menos, pero ni modo, nuestro productor nos exige que acabemos este programa, así que muchas gracias por habernos acompañado, Pepe, Gerardo, Octavio, muchas gracias, y a todos ustedes que nos han acompañado en esta semana en La Disidencia, y pues ya vieron, dejemos que siga hablando la libertad. Nos vemos la próxima semana, amigos, muchas gracias, hasta la próxima. Aztele.tv. Aztele.tv. Aztele.tv.